Bien, empezamos ya el segundo bloque de nuestro programa aquí en Castellón Televisión, precisamente con una imagen que yo creo que vale más que 1000 palabras. Bueno, pues vamos a compartir este segundo bloque precisamente con uno de los protagonistas que aparece en la foto, con el entrenador de este equipo, que es la Cultural. La Cultural Deportiva. Bueno, saludamos a Fede Veroy. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, encantado, muy bien. Bueno, Fede, ¿qué te parece esos campos de fútbol de entonces? Bueno, ha llovido un poco. A ver, eran los campos que teníamos en aquella época para jugar. Eso es el año 99-2000. Eso era el Sequiol, al lado de la hípica, lo que era el proyecto de la ciudad deportiva del Castellón en aquella época. Y bueno, pues los campos, el campo es de tierra, pero la verdad que estaba planito, estaba bien, no tenía baches. El único problema que tenían aquellas instalaciones es que por donde se encontraban, los días que llovía, pues tardaba mucho tiempo en recuperarse, claro, porque son zonas muy húmedas. Bueno, pues esta foto sería ya de los principios de los años 2000, ¿verdad, Fede? Sí, 99, 2000. Pero empiezas a entrenar después de haber jugado en varios equipos de la provincia en el siglo pasado. Sí. No somos tan jóvenes ya, Fede. No, ya pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos para contar batallas. Empiezas a entrenar en la Cultural, ¿es así? Uh-huh. Y luego ya tienes una primera etapa en el Club Deportivo Castellón, ¿correcto? Con sí. Nahum también, con Juan Luis Brim. Sí, yo contacto con Nahum a través de la Cultural. Me pidió Nahum que si podía aportar algunos jugadores a equipos del fútbol base, luego que a la Escuela Municipal de Fútbol que existía entonces, que se hacía en Chencho. Se jugaban partidos los fines de semana, pero entre semana no se entrenaba, no entrenaba nadie, solamente había 2 campos, los 2 de arriba eran de hierba natural en aquella época, y solamente se gastaba para la Escuela de Fútbol Municipal de Castellón, que ahí se apuntaban niños que no jugaban en ningún club, o equipos. No se apuntaban como equipo, se apuntaban como niños individuales, pero había equipos de niños pequeños que a lo mejor esos clubs no tenían muchas horas de entrenamiento y se apuntaban a la escuela de fútbol, y en vez de entrenarlos sus entrenadores, los entrenaban los entrenadores de la escuela municipal, y a través de eso pues creé mucho. Aún ya lo conocía, pero creé todavía un poco más de vínculo, y al año siguiente en el Castellón se creó un departamento que se llamaba el Área Social de la Fundación. Hinchables famosos, ¿no? Bueno, hinchables, colegios, llevábamos 18 colegios de la ciudad de Castellón y Almazora. Les montábamos unos partidos los fines de semana a todos los chavales que pasaban por la escuela de fútbol y a los colegios. Hacíamos el famoso campeonato interescolar de aquella época. Mira, me quedo con esa denominación porque precisamente el Villarreal ahora ha recuperado ese campeonato interescolar. Sería una cosa interesante también para el club de la capital. Sí. ¿Por qué no? Involucrarse más con los colegios. Sí, eso ya te digo, nosotros controlábamos 18 colegios, teníamos monitores en todos ellos y les creábamos el campeonato para los fines de semana para ellos, y se hacían normalmente pues eso, en el Sequiol. Uh-huh. Bueno, pues mientras tanto conversamos, vemos ahí algunas imágenes que tenemos de Fede. Luego te preguntaremos también, que no se me pase, porque creo que has tenido algún jugador ilustre. ¿Esta sería de la primera etapa? ¿O de Eso es la primera etapa. Ese es el primer Alevín C que tuvo el Castellón. El primer Alevín C, tienes buena memoria. ¿Y ahí tenemos algún ilustre jugador? ¿Te suena Víctor Mateo? Víctor Mateo. Que se fue luego al Atlético de Madrid, y creo que cuando al fútbol base del Atlético de Madrid. Y creo que fue que pilló la época aquella que Jesús Gil disolvió las categorías inferiores, y se volvió aquí, pero volvió al Villarreal. Estuvo ahí cerquita de poder. ¿Y sería eso la Faxa ya? No, eso es Chencho. Chencho. Faxa no estaba. Todavía. Chencho o Bedija, uno de los 2 campos. ¿No? Igual es Bedija. Igual es Bedija. Sí. Pues ese equipo nace del área social de la fundación. Eso obviamente. Es Faxa, sí. Eso sería la segunda etapa. Eso es la segunda etapa. Y ahí sí que tenemos, entre otros, ahí, a Pablo Fornaos. Abajo sentado está el primero de abajo. El primero. Estuvo aquí el Benicense, también nos hablaron un poquito. Y bueno, este equipo además cuenta con algún otro jugador, Ese equipo era una maravilla. Ese equipo tirabas 11 camisetas, las cogían ellos, y los 11 que salían te ganaban el partido, eran todos muy buenos. Cuéntame un poco, ¿qué año sería eso, Fede? 2010, no, 2011. ¿Y qué jugadores conocidos
Ahí sí que me lo has pasado alguna vez la lista. Sí, a ver, ahí está Manu Vázquez también, que creo que asomó por la primera plantilla del club. Liberto Beltrán. Liberto Beltrán, que también ha dado... ¿no? ¿Está en el Cartagena? También ha rodado, sí, es posible. ¿Está en el Cartagena o...? Estuvo en el Albacete, me parece, Cartagena. Estuvo previamente en el Elche, sí, recuerdo. Él ha tenido una trayectoria interesante. Sí. Está también King Cosme, el hermano de Marc Cosme, sí, que era un excelente jugador, y luego, pues, la verdad que les he perdido un poco la pista a la gran mayoría. ¿Y te llaman todavía o no, Fede? Algunos sí. ¿Pablo Fornals, has contactado con él alguna vez? Pablo Fornals, ahora hace tiempo que no contacto con él, pero sí que hubo... Cuando estaba en el Málaga y venía por Castellón sí que me llamaba mucho. Y quedábamos una vez, tanto en tanto quedábamos alguna vez, nos tomábamos una Coca-Cola y nos poníamos al día y tal. Muy bien. Pero es circunstancial, ya te digo, yo a Pablo realmente lo tuve muy poco, porque yo no empecé esa temporada, con el equipo, yo llevaba un alevín. Ajá. Y ese fue el año que empezó Castellnou a hacer estampida. Ya. Entonces llegó un momento que nos dijeron que a partir de enero ya no íbamos a cobrar ningún entrenador del fútbol base. ¿Este era el mismo equipo que Ese es el mismo año que el otro. ¿Del cadete? Que el cadete, sí. Llevaba los dos equipos. Y este era el alevín. El alevina. Alevina. Ahí está Emilio Bernat, el portero. Ah, el que está muy bien, el de la Valle. Está Pablo Monroy. Muy bien. Pues también tienes buen equipo, ¿eh? Sí, también había buen equipo. Para las posibilidades que tenía entonces el Castellón, y este sería el torneo de fallas. Ese es el torneo de fallas. Sí, torneo de fallas que organizaba Javi Tejedo. Sí, ahí está Rafa Pino, Aaron Martí, Edgar Romero, Alejandro Arco. Esa ya es más reciente, ¿verdad? No, ese es un año antes a las fotos. Ese es un año antes a las fotos anteriores. Oye, estamos hablando del Castellón, pero antes del programa me comentabas una anécdota, Castalia, que es muy curiosa, ¿no? Ahora todos los clubes saben ya con antelación dónde juegan, cuando entrenan, con unos horarios establecidos también en función de su antigüedad. El club más antiguo tiene unas horas asignadas, más horas, un poquito incluso hasta preferenciales, ¿no? ¿Cómo se distribuían antes los campos, Fede? Bueno, si no ha cambiado, digamos que un club hoy en día lo que mantiene son las horas del año pasado. O sea, si tú tienes 18 equipos y tienes 36 horas, esas horas al año siguiente creo que se mantienen. Y si tienes menos equipos, lo comunicas para que te quiten horas, y si tienes más equipos, lo comunicas para cuando llegue septiembre, si te pueden reubicar horas cerca de lo que es tu sede. Cuando la época aquella de la cultural que te digo yo, era un poco era la selva aquello. Nadie tenía un campo determinado. ¿Vale? En aquella época creo que el único que tenía un campo determinado era San Pedro, que es Rafa Lacena, a lo mejor, ¿no? Rafa Lacena no me acuerdo si en aquella época, a la hora de entrenar, tenía el campo designado, ¿eh? No lo podría asegurar. Pero los demás equipos de la ciudad no. Entonces, tú ibas a principio de temporada al patronato, iba un representante de cada club, y en una urna te decían, pues yo soy la cultural, tengo 10 equipos, y ponías 10 bolas. Yo soy el Castalia, tengo 15 equipos, ponías 15 bolas. Y según el número de equipos que tuvieras en el club, eran las bolas que habían en el bombo. Ya te pasaban unas planillas con las horas de entrenamiento que tenías en Gaeta Huguet, en el campo AB, en federativos. Con los campos que habían entonces, por ejemplo, claro. En federativos, que se entrenaban federativos. Claro. Chencho, por ejemplo, solo tendría 2. Ni se utilizaba. No, Chencho no salía como horario de entrenamiento porque solamente se utilizaba para la escuela de fútbol municipal. Correcto. O sea, los clubes no lo pisaban para entrenar. Y había más campos, no me acuerdo ahora cuál. Sí. Parque, Gran Vía, Gran Vía que era de tierra. Correcto. Y no estaba ni cerrado, o sea que a veces llegabas allí y había gente paseando el perro por medio del campo. O sea, se ha cambiado. Yeah. Y tú ibas cogiendo horas, salía tu bola y cogías la hora que podías o que te quedaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que a lo mejor había equipos que tenían clubs que tenían 4 equipos y a lo mejor les salía la bola tarde y tenían que coger horas a las 9 de la noche y a lo mejor eran horas para equipos prebenjamines. No porque en el 99 todavía no estaban federados, pero para benjamines y hacer entrenar a un equipo benjamín a las 9 de la noche pues era una locura. Claro. Entonces, a lo mejor había... Ya los clubs a lo mejor entre ellos se hacían cambio de horas de oye, pues te va bien a las 9 de la noche para un juvenil,
a mí me va bien la tuya de las 6 de la tarde para un Benjamín, y había algunos trueques y cambios, y otros que no podían hacerlo, pues luego pasaba eso, derivaban sus equipos a apuntar individualmente a los niños en la escuela de fútbol. Bueno, pues empiezas en el Cultural Deportiva, Castellón una etapa y luego pasas al Olympic. Al Olympic. Correcto. Vuelves al Club Deportivo Castellón ya con Linares, ¿no? Como director deportivo. Entre el Olympic y el Castellón estoy un año en el Benicàssim. En el Benicàssim. Que es donde estuve haciendo las prácticas del carnet del nivel 1. Y allí, el Benicàssim lo llevaba Esteban Linares en aquella época. Correcto. Castellnou ficha a Esteban Linares para dirigir el fútbol base, y Esteban me llama para que me vaya con él al Castellón. ¿Y cuánto estás en la segunda etapa en el Castellón? 3 años, 3 temporadas. La última temporada no la acabamos. Por desencuentros con la gente que cogió el fútbol base. ¿Quién estaba entonces? Pues lo cogieron Miguel Pastor, sí, Javier Ibeas, Mauricio Montón y el otro no me acuerdo cómo se llama. Ya. Y bueno, y llega un momento que cuando acaba el Club Deportivo Castellón ya das paso a una etapa nueva que es no solo entrenar, sino gestionar un club. Creáis el famoso Jubelama. Bueno, famoso, sí, creamos. No, fue un equipo conocido entonces. Sí, creamos, ¿no? Jubelama, pero la idea de Jubelama, eso estaba en un cajón. Yo la idea de Jubelama se la propuse al Olympic. O sea, yo el último año del Olympic yo ya llevaba esa idea en la cabeza. Habíamos estado allí 5 años trabajando y yo cuando llegué al Olympic creo que había 3 o 4 equipos y a los 5 años éramos 16, 17 equipos, todo el club estructurado. Habíamos subido de categoría en cadetes, infantiles y tal. Y entonces yo llevaba una idea de dar un pasito hacia adelante, de decir, vale, ahora ya tenemos como una masa social, tenemos un nombre en aquellos momentos que el Olympic tenía un muy buen nombre en Castellón. Digo, podemos dar un paso hacia adelante. Yo tenía un proyecto en la cabeza, lo plasmé, se lo enseñé al club, pero no les hacía dar ese paso. Ellos querían seguir siendo un club pues muy accesible, muy llano y tal. Y coincidió que entré en el Benicàssim, entonces eso se quedó en un cajón. Ya. Estuve luego en el Castellón y cuando ya me fui del Castellón dije, bueno, pues creo que ahora es el momento. En vez de ofrecérselo a nadie, lo monto. Y lo monté con Alberto Beimunt. ¿Con Alberto Beimunt? Y con Juan Luis Esbrí. Y con Juan Luis. Jubelama son las iniciales de las... Sí, es que aquello fue porque... A ver, nosotros en un principio no le queríamos poner Jubelama al club. Le queríamos, no sé si barajamos Atlético Castellón o Castellón 1900 no sé qué, o alguna cosa de esta llevábamos en la cabeza. Y cuando fuimos a registrarlo, en aquel momento te decían que tenía que ser o club de fútbol lo que sea de Castellón o club deportivo lo que sea de Castellón. No podías poner números, estabas un poquito capado. Y estando allí llamé a Juanlu, digo, Juanlu, tío, me pasa esto, y me dice, ponle Jubelama. ¿Y tú dijiste esto qué es? Pues, a ver, y claro, porque además decías un nombre y allí te buscan y decían, no, Atlético Castellón ya existió uno y todavía no está dado de baja aquí, claro. Y no sé qué. Y digo, a ver, club de fútbol Jubelama. Me dicen, esto no está registrado. Digo, Jubelama de Castellón. Jubelama de Castellón, vale, claro. Pues ya está, nombre. Y con eso a rodar. Y el proyecto duró 8 años. 8 años estuvimos. No, la verdad que empezó... Además, con un número importante, ese ya es el Jubelama. Eso es el infantil de Jubelama, creo que de la 3ª temporada ya de Jubelama. Sí. Ahí estará Vicente Tirado, ¿no? Sí, ahí está Vicente Tirado. Ahí ganasteis una liga, recuerdo yo, de Alevín, ¿te acuerdas? Sí. En Benicàssim. Sí, además aquella memoria, ahí empezaba yo ya a escribir. Ese año nos jugábamos la liga con el primer toque... Porque el primer toque nació un año antes que nosotros. Muy bien, yo me acuerdo perfectamente. Ponla otra vez de esa foto, si no te importa. Muy bien. Pues esta foto era infantil, ¿no? Infantil de primer año. ¿Y Jubelama cómo nace? ¿Con qué estructura nace? ¿Empezasteis desde abajo o nosotros... tú dices esto? Porque claro, para empezar un club de base, lo normal es empezar desde abajo y creciendo desde abajo. O tú dijiste, no, conforme vayamos teniendo jugadores, tú conocías a muchos chavales que a lo mejor te vinieron, ¿no? A ver... es lo que te digo, eso nació en el 2012. Mucha gente del Castellón te judió, ¿no? Me acuerdo yo, ¿no? Eso es un San Benito que tenemos, pero tampoco vino tanta gente del Castellón. Y la gente que vino del Castellón era gente que, o sea, para que lo entendamos, de una Levina o de un Benjamín A o de un Infantil A del Castellón, no vino nadie a Jubelama. Ya. Vino gente que a lo mejor estaba en un C o en un D, que no estaba contenta. ¿Esos del Castellón dónde acabaron? ¿CD? Esas primeras líneas del Castellón, ¿dónde acabaron en aquel momento?
Se desmanteló, que se pasó muy Sí, mal. la verdad que lo pasaron mal. Y ahí la verdad que Nahum acudió al rescate y hizo un buen trabajo. Que nunca parece que Nahum nunca le acaben de agradecer todo lo que ha hecho por el fútbol base de Castellón, pero para mí es una persona de la que yo he aprendido un montón. Yo siempre digo que he tenido suerte de poder trabajar con 3 personas de las Eso que me estás de las que quitando he la aprendido. pregunta que te iba a decir. Te iba a Dime. preguntar, dime qué 3 personas crees tú que más han podido aportar al fútbol base de la ciudad de Castellón desde el año 2000. Venga, te lo he puesto en bandeja. Uf, es que una cosa es a la ciudad y otra cosa es a mí, que es lo que Bueno, te estaba hablando. claro, pero ¿qué 3 personas consideras tú que han permitido que el fútbol base en Castellón haya evolucionado? A nivel de gestión, a nivel de deporte, a nivel de todo. Pues mira, aunque la gente no se lo vaya a creer y tenga a lo mejor algún detractor por ahí, yo creo que, por ejemplo, Jordi Masnou es una persona que por la manera de gestionar su club y por la manera de profesionalizar, entre comillas, lo que es el fútbol base, creo que le ha hecho mucho bien a la ciudad de Castellón a nivel de fútbol base. Porque es lo que te iba a contar. En el 2012, cuando nace Jubelama, el año de antes nace Primer Toque, pero hasta ese momento el fútbol base de Castellón había muy buenas intenciones, mucha gente poniendo tiempo de su parte a coste cero y tal, pero estaba muy desestructurado. O sea, el fútbol base los clubs eran como muy para que los niños jueguen, que la filosofía tiene que seguir siendo la misma. Pero es verdad que no había... Los entrenadores eran básicamente pues, padres que habían jugado mejor a fútbol pero no tenían nociones de entrenar. Y Primer Toque, cuando nace, ofrece la manera de entrenar del Primer Toque. O tenías la suerte de que tu hijo jugara muy bien y te lo fichaba el Villarreal o te lo fichaba el Castellón, donde ya había entrenadores, ya había una estructura seria. O fuera de eso, pues simplemente el niño pues, iba como una extraescolar a hacer dos entrenamientos y a jugar y tal. Y Primer Toque es el primero que empieza a ofrecer eso. Sí. Al año siguiente nacemos nosotros ofreciendo un poco lo mismo, pues una estructura seria, con entrenadores titulados, con una metodología que no parte de cada entrenador, sino que parte del club hacia abajo, donde todos los entrenadores tienen que entrenar de una manera parecida y las connotaciones sociales son las mismas para todos los equipos, ¿sabes? O sea, nada eso de... No veías un entrenador que decía, pues esto es ahora correr porque yo coincido contigo ellos, que efectivamente en estos últimos años quizá esos 2 momentos son fundamentales. Sí. La creación de Primer Toque, porque coincide también con una época de decadencia del Castellón. Coincide con eso. Y luego vosotros. Luego sí que es cierto que conviven una serie de clubs un poquito a la vieja usanza, ¿no? Que lo intentan, que mantienen. Pero poco a poco todos se van... Ahora no, ahora sí. Ahora creo yo que hemos llegado a un momento en el cual casi todos los equipos... Sí. Trabajan ese tipo de detalles. Sí. Ahora ya da igual que es un club que otro en ese aspecto. Nos hemos quedado con una persona, te quedan 2. Uf, es que me lo pones muy complicado eso. Venga, que nadie se enfade. Para el fútbol base de Castellón, ya te he dicho, Jordi me parece un... Hombre, Nahum es otra persona, referencia. ¿No? Nahum, lo que pasa es que como lleva... Nahum yo creo que hay que reconocer que salvó la cantera del Castellón. Lo que pasa es que Nahum... Que la salvó. Es toda su trayectoria en sí, ¿sabes? ¿Nahum te ofreció ir a China? ¿Te ofreció ir a China, Nahum, con él? No, ¿o no te comentó nunca nada? No. Con Nahum, mira, Jubelama, en un principio, nos sentamos a hablar para montar un club, Nahum y yo. O sea, yo antes de hablar con Juan Luis, realmente con quien hablé fue con Nahum. ¿Pero ya tenías Jubelama en el cajón, el proyecto? Estaba el proyecto, pero no tenía no se llamaba Jubelama, era un proyecto. Se llamaba Fede Beroy S.A. Y Fede y Nahum era. Fede y Nahum. Yo aportaba ese proyecto... No, aún tenía el futuro, ¿no? Entonces. No. ¿Ah, todavía no? No, nació en el 2012, porque como al final no montamos el proyecto... ¿Nació en el 2012 sí. el futuro? Claro, el futuro de Almazora, perdón. Ah, vale. Sí, Nahum ya tenía el futuro, muy bien, el futuro de Castellón ya lo tenía. Y íbamos a montar un club, pero no acabamos de encontrar algunos puntos comunes y éramos muy amigos y nos tenemos un gran aprecio. Y dijimos, mira, antes de montar algo y que a lo mejor a los 4 meses por 2 chándals y una camiseta estemos discutiendo, pues cada uno que yo monté Jubelama por un lado y él que quería montar otro proyecto paralelo al Futur montó el Futur de Almazora. Y ahí quedó la cosa. Bueno, pues si te acuerdas luego ya mencionaremos a otra persona. Nahum es que es más su trayectoria, ¿sabes? Bueno, yo creo sí, que evidentemente. Sí, que estamos de acuerdo. Bueno, y Jubelama cumple esos objetivos durante 8 temporadas. Ajá. Y llega un momento que, desgraciadamente, tenemos la pandemia. Y ahí se producen una serie de hechos. ¿Eres tú el que decides
dar un paso atrás o ponerte un poquito al lado del fútbol base? ¿O es porque viene Juan Joedo y alguno más, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y te ofrecen llevar la gestión del club? Bueno, se juntó un poco todo. Yo evidentemente no estaba buscando a nadie para un relevo, simplemente estábamos continuando un proyecto. Pero tú estabas con ganas de seguir, ¿no? No, yo estaba muy cansado. Ya estabas quemado. Yo estaba muy cansado, quemado. Eso estamos del 2020, ¿no? Era 2020 vacío, llámalo como quieras. ¿Pero por qué? Porque yo ¿Por soy qué Fede Beroy deja la gestión del fútbol base? Porque yo soy un hombre de campo y en aquella época estuve 8 años en muchos despachos. Y me cansé más de los despachos que... Cuando dejé el fútbol había gente que me decía, claro, estarías de los padres hasta las navidades. Yo, con los padres, siempre he tenido más o menos una relación cordial. Evidentemente, con tantos años de entrenamiento siempre has podido chocar con algo y tal. Ha habido diferencias. Pero no veo en la masa social de un club, en los padres o en lo que sea, un problema. Pero fueron años de mucho cambio. O sea, Jubelama nace con el fútbol 8, que no existía. O sea, pasamos de fútbol 7 a fútbol... El 2012 es cuando se ha implantado el fútbol 8. Empiezan a cambiar muchas cosas en federación, empiezan a cambiar muchas cosas en el patronato. Mucho desgaste, situaciones... Luego viví un par de situaciones que tú te acordarás, de alineaciones indebidas que reclamas y te acusan de que no de lo que tienes que ganar en el campo, en los despachos. Eso fue un verano aquello que se alargó. Se alargó demasiado aquello, pero juvenil. Pero el mismo club que te señalaba, luego él había reclamado a otro club. Y eso al final ya... Te ves en despachos ya te entiendo. Que no toca, llamadas por teléfono que no toca. Entonces llega un momento que eso te va minando. Y la ilusión que tienes por un deporte, que tú lo ves desde un rectángulo verde y con gente jugando, se convierte en una cosa que no es lo que tú querías. Simplemente tú tienes una responsabilidad, tienes que llevar el club hacia adelante y no lo vas a abandonar. Pero justamente unos meses antes, no era en pandemia, era unos meses antes, aparece un agente con un proyecto, que era la gente de GESDEPRO. ¿Los iniciales o los actuales? Porque ahí hubo un inicial. Sí. Que tuvo unos proyectos, vamos, de hacer hasta una ciudad deportiva. Sí, me acuerdo de aquello. El proyecto me parecía todo muy interesante y me parecía bastante veraz, salvo lo de la ciudad deportiva, porque las ciudades deportivas, desde que yo estoy entrenando, tenía que haber en Castellón ya lo menos 8. Pues se ve que las traen en el helicóptero y las dejan ahí donde les va bien a la gente. Y pero bueno, pues te convenció, ¿no? Porque tú lo que querías era que... Luego me comentarás, porque cambiasteis de nombre, pero lo que querías era un poquito que el legado de Jubelama estuviera bien salvaguardado. Sí, yo lo que vi allí fue una oportunidad de poder dar un paso atrás sin dejar encharcado a nadie. O sea, ni a jugadores, ni a padres, ni a entrenadores, ni siquiera a Alberto que estaba conmigo. Y así se lo hice ver. Le dije, mira, esta gente tiene un proyecto que incluso a lo mejor pueden darle más a los chavales que nosotros. A lo mejor nosotros estamos muy cerca ya de nuestro techo. Sin embargo, esta gente parece que tenga el techo más alto y eso es bueno para los niños. Alberto continuó en el Ripollès. En el Ripollès, con la nueva gestión. Porque luego también Ripollès se une. Bueno, Alberto continuó como Nou Jove. Luego ya sí que cogió hace un año o dos, creo que el amateur del Ripollès, que también es de GESDEPRO. Pero yo no quería continuar, no por nada, sino porque yo no quería continuar en el fútbol. Te lo ofrecen, lógicamente te dicen, lleva la dirección deportiva si quieres. Manolo Ramos me ofrece continuar con ellos, pero yo no quería continuar. No es que no quisiera continuar con ellos, es que no quería continuar en el fútbol. Y me pareció una salida buena para ellos y simplemente les dijimos pues, que cambiaran el nombre para que Jubelama fuera una cosa con un principio y con un final, y que si ellos lo hacían bien, lo harían bien con su nombre, y si por lo que sea salía mal, que no se hiciera con el nombre de Jubelama. Que en eso no hubo ningún problema. Se mantenía el mismo CIF, se mantenían las categorías, se mantenía todo, y era como pues, una continuidad, y yo ya poder hacer... ¿Cuál es el momento de mayor satisfacción en Jubelama? Yo creo que... A ver, hubo momentos muy buenos, pero... Nos podríamos quedar en cosas puntuales. A lo mejor no es una liga, no es un título. Que a lo mejor no es la consecución Claro, del título, por eso te voy a hablar de eso, que tú a lo mejor puedes decir, te puedes quedar con que el primer año el juvenil, tal como se crea el club, el juvenil sube de categoría y al año siguiente vuelve a subir de categoría.
Segundo año ganamos la Liga de Alevines, que para nosotros era muy importante porque nos ponía en el fútbol 8, nos ponía a un nivel muy alto. Esa es la que hemos mencionado, ¿no? Claro, nos ponía a un nivel muy alto porque encima con quien nos la jugábamos todo el año era con el primer toque A, que era, en esos momentos ya era una referencia. Pero yo creo que el momento más dulce fue venir de una época, de un momento malo de la salida nuestra en el Castellón, y 4 meses más tarde empezar un proyecto y empezar con 10 equipos ya. Y es como una respuesta. O sea, la primera temporada 10 equipos. Sí, empezamos con 10 equipos. ¿Y los dejaste, y cuántos acabasteis? Creo que teníamos 18. Bueno, también por un límite de horas, porque vosotros estabais asignados sobre todo al campo de Chencho, ¿no? Entonces... Sí, pero más que por horas, yo el problema que realmente me encontraba era encontrar entrenadores que quisieran comprar el modelo nuestro. Eso era lo difícil, ¿sabes? Y entonces llegaba un momento, yo llevaba, Alberto a lo mejor entrenaba 2 equipos del club, yo entrenaba dos o 3 más, Cristian entrenaba un juvenil y un benjamín, el otro, porque no encontrábamos los entrenadores que queríamos, con el perfil que queríamos para el club, no era tan fácil encontrarlos, entonces eso era complicado. Y ahí No habían, a lo mejor en Castellón, ese tipo de entrenadores. Ahora, sin embargo, hay un montón. Bueno, ahora hay un montón porque el tema de los carnets es un tema a tratar también aparte, ¿eh? Ya. Yo me acuerdo para sacarme el carnet de entrenador... Sí, había que estudiar. Había que estudiar mucho, había que pasar unas pruebas físicas, había que ir a clase, había que hacer muchas cosas. Y yo ahora no veo que cueste tanto. No me parece mal, pero lo veo diferente. Oye, y cuando dejas ya Jubelama y ya te dedicas a las actividades musicales de ocio que todos conocemos, Fede, pero sin embargo, ¿qué pasa? ¿Quién te llama para volver al fútbol? Cuando dejo Jubelama estoy 2 años que no veo el fútbol ni por la tele. O sea, de hecho, tú eres un seguidor del Castellón y has estado 9 años sin ir a Castalia. Sigo sin ir a Castalia. Vaya. Porque ya me he habituado. ¿Pero no has pisado ningún campo de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional en los últimos 10 años? Yo te diría que no. Yo sí que te he visto en las puertas de Castalia hace por lo menos 10 años. Sí, hombre, claro, ¿no? Y yo era un loco del fútbol. Por eso. Era un loco del fútbol y me veía partidos de todos los lados y de todas las categorías y te decía el 11 tipo de cualquier equipo de primera división. Y ahora no te digo el 11 tipo del Atlético de Madrid, no te lo sabría decir. Veo fútbol por la tele algo, pero no estoy tan metido. Vuelvo al fútbol porque un día después de un concierto está allí Guti del Rafa La Cena y lo típico, pues sale la conversación del fútbol y tal, podrías volver, no sé qué. Y... Sí, pero te tiene que convencer, te lo dijo muy bien para convencerte, ¿no? No, tampoco te creas tú que hizo, ya pensando, salió, bueno. Fue todo muy distendido, en plan fue un comentario, pues, lo típico de, pues si me lo ponéis fácil y no sé qué, pues lo podríamos mirar, pues pasa un día y hablamos y no sé qué. Eso sería un sábado o un domingo y el lunes por la mañana me entra un WhatsApp de él, me dice, oye, pásate esta tarde, habla con Felipe, no sé qué, no sé cuántos. Fui por la tarde, hablé con Felipe, le expliqué mi situación laboral también, que claro, yo no tengo tiempo ahora para entrenar 3 días a la semana, a las 7 de la tarde. Los viernes no puedo entrenar porque es un día que yo tengo mucho trabajo. No me va bien que, por ejemplo, tener un partido que me pongan un sábado a las 6 de la tarde en el Puerto Sagunto. Digo, yo puedo entrenar niños pequeños, vengo, os llevo un equipo y... ¿Qué llevas? ¿A un prebenjamín? Este año creo que la foto la tenemos. Este año la puedes Benjamín. Buscar. ¿Estás de este año? No, ese es de hace 2 temporadas. Pero ya estabas en Rafa La Cena, claro. Esta es la 4ª temporada. ¿Ya llevas 4? Esa es la de este año. Bueno, la del año pasado. Esa es la del año pasado. De este año, 4 años ya. Esta es la 4ª temporada. Rápido. ¿Y estáis con el mismo grupito de chavales? He ido alternando. O sea, son 2... es la misma generación, pero digamos es el A y el B. Pues un año he estado con el A, otro año he estado con el B, un año. ¿Y empezaste con prebenjamines? Con prebenjamines. ¿Y ahora estás con...? Benjamines. Y el año que viene pues me tocará volver a prebenjamines porque ya alevines... Vale. Fútbol 11 no, por el tema de entrenamiento. Claro, ¿no? Incluso alevines. Los alevines ya entrenan los viernes, entrenan en un horario, ya entrenan a las 6 de la tarde. Ya. Bueno, a las 6:30 de la tarde. Entonces a mí pues los prebenjamines, benjamines es una franja horaria que me va bien. Ahí en Rafa La Cena lo tengo
muy cerquita del trabajo, que en un momento dado me puedo dejar el trabajo preparado, me voy, entreno y vuelvo. Muy bien. ¿Qué entrenas? ¿2 días a la semana? Sí, martes y jueves. Y la verdad que... 1 hora. Los martes 1 hora y los jueves 1 hora y cuarto. O sea, es una maravilla, ¿no? Sí, es una y la manera verdad también de estar con... ¿Te gusta gestionar colectivos? Está bien, ¿no? Sí, yo, mira, me quito el gusanillo y... Bueno, y luego te toca el sábado o el domingo. Ahí sí que Sí. toca viajar un poquito. Bueno, viajar, desplazamientos... Pero poca cosa. Son desplazamientos muy cercanos. ¿Qué estáis, en segunda federación o en la primera? Este año estamos en la liga esa de Benjamines, que se supone que es la liga... Ah, la primera se llama, La primera, eso. Muy bien, lo que sea. Es que... ¿Qué te parece? Tú has conocido todos los sistemas de competición Sí, de fútbol. bueno, he conocido mucho, sí. ¿Con cuál te quedas? A mí lo de ¿Tú ahora eres de lo de ascensos y descensos, como ha mencionado aquí Jordi? para fútbol 8, 8, sí. yo creo que es lo mejor. ¿Ha estado Jordi aquí? No, hasta no, pero lo ha dicho varias veces. Yo Me refiero yo que aquí todos los años nos ponemos a Yo creo que es lo hablar mejor. sobre los sistemas de competición. Yo creo y que al es lo final mejor. consideramos que para lo más justo es que haya, no sé cómo, pero un sistema de ascensos y descensos. Es que yo creo que es lo mejor. Los 2 primeros años, a lo mejor puede suponer un poco como diciendo, "Joder, es que ahora lo vuelven... Si ya y lo habéis hecho competitivo ya. Si nos llenamos la boca con que esto tiene que ser para que los niños se diviertan, no sé qué tal, pero luego la propia federación lo ha convertido en algo competitivo y me atrevería a decir clasista, porque lo han hecho de una manera que sitúas a unos clubs tú mismo, al gestionarlo así, lo sitúas en una élite y a otros en otra. Ascensos y descensos, evidentemente, habrá unos equipos que estarán en categorías más altas y otros en categorías más bajas. Pero eso, al final, cada equipo de niños, hablamos, estará donde le corresponde por nivel y esa será la mejor manera de equiparar todo. Esto de las clasificatorias, no, es que esto es para evitar goleadas. Es mentira. Revísalas. Y hay goleadas durante toda la temporada, en la clasificatoria, cuando luego hacen los grupos, igualmente hay goleadas. Hay equipos que no se meten a lo mejor en el grupo 1 de la clasificatoria por un punto y luego en la liga que lo encuadran lo gana todo de goleada. Tú no miras la clasificación. Yo no sé ni cómo vamos. Te voy a preguntar yo, ¿cómo vais? No tengo ni idea. A ver, hemos ganado 2 partidos, perdido 3 y empatado 1. Pues mitad tabla, mitad tabla. Tiene toda la pinta que por ahí mitad iremos, tabla. digo yo, de momento. Bueno, pero lo que pasa es que a veces no es fácil establecer un sistema de ascensos y descensos, porque sabes que como las jornadas van cambiando año a año, también es difícil luego encajar 10 generaciones de buen nivel en un grupo, llámese primera división. Pero eso también obliga a los clubs a trabajar. A trabajarlo, ya. ¿Sabes? Porque... ¿Y arrastraría alguna Levín que arrastraría el resto de categorías, por ejemplo? No sé. Claro, es que el sistema de ascensos y descensos al club le obliga. Ahora tengo una muy buena generación. La generación de abajo no viene tan fuerte. ¿Cómo lo hacemos? Pues a trabajar. Dentro de trabajar, cada uno que entienda lo que toque. Antes has hablado de ciudades deportivas. ¿A ti qué te parece que la ciudad deportiva del Castellón esté en Borriol? Bueno, no me parece mal. A mí, en principio, Borriol es una población que está muy cerca de Castellón. No sé los accesos cómo estarán, pero bueno, si te fijas, la del Valencia no está en Valencia, exactamente. La del Levante no está tampoco en Valencia, está... Y está cerquita y al final del tema creo que hay que darles un valor a mucha gente que es lo que te decía, no, haremos una ciudad deportiva y tal. Pues bueno, pues esta directiva nueva del Castellón en poco tiempo ha adquirido unos terrenos y se ha puesto a trabajar. Y yo creo que una ciudad deportiva para el Club Deportivo Castellón le va a dar un salto cualitativo para poder trabajar mejor, para Supongo yo que ahora los que están al frente de la cantera tendrán mejores medios que los que tuvisteis vosotros. Claro, con mejores... Bueno, nosotros en Faxa no estábamos mal del todo, ¿eh? Lo que pasa es que se estropeó porque la directiva pegó... Me refiero a Castellnou y luego los gestores que entraron luego entraron con muy buenas intenciones, pero con pocos recursos reales para poder llevar eso a buen puerto, ¿sabes? O sea, los que entraron no entraron allí a hacer ninguna maldad, entraron
con buena fe y con intención de hacer las cosas bien. Otra cosa es que supieran más, supieran menos, o que sus medios fueran los que fueran para poder sacar aquello hacia adelante. Con Facsa los primeros años estaba bien, allí era una ciudad deportiva en toda regla, con sus fisios, con sus salas para recuperar, ¿sabes? ¿Y en todos tus años de entrenador has tenido alguna trifulca con algún árbitro? No. Porque tú eras un tío con carácter. Sí. No, lo sigue siendo. Lo tengo. No lo saco tanto. Pero en el campo tú tenías mucho carácter. No lo saco tanto, pero lo tengo. ¿Lo sigues teniendo o no? Ahora estás más tranquilo. A ver, te diría que una vez en el campo del Rafa La Cena, contra el Rafa La Cena. ¿Una vez antes de estar en Rafa La Cena? Sí, claro. Era la época del Olympic. Hace años. Sí que hicimos un poquito de show, sin llegar a nada, sin faltar a nadie, pero hicimos un poco. No es para sacar pecho, pero bueno, tampoco hubo ninguna palabra malsonante. Simplemente yo entiendo que los árbitros tienen una papeleta muy complicada, pero también es verdad que los entrenadores la tenemos y que también el respeto tiene que ir en dos direcciones, desde el entrenador hacia el árbitro y del árbitro hacia los entrenadores. Eso te quería preguntar tú, el nivel, la capacidad de los árbitros ha ido al mismo nivel que el nivel capacidad de los entrenadores. ¿Se ha mejorado o se ha empeorado en los dos casos por igual? ¿O se ha mejorado por igual? ¿A nivel de fútbol base o a nivel de todo? A nivel de fútbol base. Es que a nivel de fútbol base tú piensas que los árbitros, si te vas a categorías de niños pequeños, pues los árbitros que pitan son chavales muy jóvenes. Entonces, al final del tema es que se están formando igual que se están formando los niños. Tienen una papeleta difícil y muchas veces la grada o algunos entrenadores no se lo ponen fácil. Hay que entender que si te mandan a un chaval a pitar un equipo de benjamines, pues hay que entender ciertos. Mira, te voy a poner un ejemplo del sábado pasado. Eso te iba a preguntar, tú todos los sábados lo verás. Claro, un ejemplo del sábado pasado. ¿Vale? Sí. Sale el balón por la banda. Sale el balón por la banda y es saque de banda a favor del equipo contrario. Pero el árbitro se equivoca y pita a favor mío. Pero mis jugadores, como son muy tiernos, pues como saben que la han tirado ellos, no van a por el balón y se colocan para defender la jugada. Y coge el balón uno de los salesianos. Y entonces ves al árbitro que cambia. En vez de señalar para allí, señala para allá. No se complica la vida. Claro. Y ahí se queda, saca a los salesianos y ya está. Eso puede ser así de natural y no pasar nada, o te puede pasar en otro sitio y que a lo mejor un entrenador le protesta, hombre, pues si pitas para allí, ahora no rectifiques, no sé cuánto. Por eso digo que a veces en pequeños detalles es que nosotros también se lo pongamos fácil. Allí no reclamó nadie, y menos la rectificación era para señalar lo correcto, ¿sabes? No encima rectificó para equivocarse, sino rectificó para algo bien. Pues en esos detallitos está que los entrenadores y los que estamos en el fútbol base, a los chavales jóvenes que pitan, les ayudemos. Luego, en otras categorías como ya juveniles, que ya te envían árbitros un poquito más curtidos, buen amateur y tal, igualmente, en lo que es el error hay que perdonarlo. O sea, ahí no hay, en muchas categorías no hay linieres para que les marquen el fuera de juego, tienen que estar ellos. Ahí en esas categorías valoro más que el árbitro sea una persona que sepa llevar el partido y que tenga un buen talante con los entrenadores y con la gente, y que luego pues hay que entender que el error es asumible por parte del árbitro, porque después del entrenador es la figura que más sola está dentro del terreno de juego, entonces hay que echarle un cable. Pero llevamos ya 35 minutos y me dicen desde realización que tenemos que dejar ya lo que nos gustaría preguntarte para otro próximo programa, o sea que ya te emplazo ya en otro programa, pero bueno, ya concluyo en lo siguiente. Desde el año, ahora ya, bueno, en el año 2000 aquí en Castellón habrían equipos, no sé cuántos habrían, 10, 12, ahora habrán más de 20. Niños juegan ahora un montón. Igual demasiados. Eso sí. Es que a fútbol tiene que Tú jugar. ves a niños con cara de decir, ¿yo qué hago aquí? Sí. Pero no en tu equipo, sino... No, sí, lo veo. Yo lo veo también ahora que voy a ver partiditos de vez en cuando. Lo veo yo y... Ese niño tiene una cara de aburrimiento que no está disfrutando. Claro. ¿Qué hacemos con él? A fútbol tiene que jugar el que quiera jugar a fútbol, el que le guste.
Y cuando digo el que le guste... Es que lo ves enseguida cuando un niño está disfrutando. Claro, y que digo que le guste es que le guste realmente lo que implica jugar a fútbol. Porque el discurso de yo traigo a mi hijo para que se divierta y sea feliz, me parece súper loable por parte del padre. Pero el fútbol tiene una manera de entrenar y tiene una manera de jugar, y es un juego colectivo donde tu hijo no puede ser el protagonista, sino que es una obra coral, lo comparte con otros actores. El fútbol implica un esfuerzo colectivo y un esfuerzo individual de cada uno, en cada etapa y en cada categoría un esfuerzo diferente, pero al final del tema un esfuerzo. No me vale que como mi hijo tiene que ser feliz, pues mi hijo no hace falta que se esfuerce más de lo que él crea conveniente, se tiene que esforzar a nivel de... y tiene que tener un compromiso a nivel de lo que es el equipo. Si tú quieres que tu hijo en eso vaya aparte, apúntalo a un deporte individual, eso por un lado, pero sobre todo apúntalo a lo que le guste. A lo mejor dices, es que le gusta el fútbol, no, es que a lo mejor lo que le gusta es ponerse una camiseta de un equipo. A lo mejor le gusta el fútbol por la tele. Pero lo que implica ponerse unas botas, ponerse un equipaje o ponerse una ropa de entrenamiento y participar del juego y de los entrenamientos y del esfuerzo colectivo, a lo mejor eso no le gusta. Hay que volver entonces a los campos de tierra. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, cuando yo era joven... No hay que ser más nostálgico de lo que toca. Eran pocos los que jugaban a fútbol, muy pocos. Claro, pero es que... Y algunos jugábamos en los campeonatos estos de los colegios y tal. Claro, pero es que... Pero jugar a fútbol federado, muy pocos. Pero mira, la foto de la cultural que has puesto, esos chavales, que dentro de 2 años cumplirán 40, esos jugadores son más mayores que algunos de los padres de los niños que entreno yo hoy en día. Correcto. Ese equipo no tenía chándal para ir a los partidos, ni polo ni bermuda, ni equipación para ir a entrenar. O sea, tenían la equipación de jugar y cuando acababa el año la devolvían. Los balones y los conos los comprábamos nosotros. No los compraba el club porque el club tampoco tenía medios. ¿No habían padres? Sí, había, pero pocos. Pocos, no había, como pero ahora. pocos. Bueno, esos son mayorcitos. Sí, había, pero pocos. Pero bueno, no es como antes. Pero bueno, te estoy ahora. diciendo que el tema de padres que no es un problema. Ya. Lo que sí que tenían esos chavales es que, por ejemplo, creo que pagaban solamente la ficha, que se pagaba con el talonario de lotería que vendías en Navidad, y como no les dabas, no eran un gasto permanente, porque si había que jugar en Benicarló, pues iba con coches, nada, se ponía un autobús, no había fisio, no había podólogo, no había un montón de cosas que tienen hoy en día los clubs. Entonces, se pagaba su ficha con la lotería y ya está. No tenías necesidad de generar más equipos o más letras para el club para poder llegar. Pues resulta que tengo que hacer no sé cuántos equipos de fútbol 8 porque es que tengo el juvenil en preferente y los viajes y los arbitrajes me cuestan no sé cuánto. Pues aquello era, con la lotería se sufragaba y no necesitaban los clubs hacer tantos equipos. Al no hacer tantos equipos no tenían cabida tantos niños y era más... Luego entrarás en que hoy en día pues hay más oportunidades para que todos los niños puedan jugar a fútbol. Y está bien, en realidad es más lógico y es mejor que todos los niños puedan optar, pero tienen que optar los que les gusta. Ahora, aparte del Castellón, que es el club de la ciudad, el San Pedro, que es otro club histórico, precisamente este jueves el Patronato de Deportes reconoce a deportistas y clubs y premia al Sporting Castelló. Tiene mérito, ¿verdad?, cumplir 50 años. Bueno, creo que ya han pasado más de 50, igual que el Tonín también tiene, pero creo que es el Club Decano. Es el Club Decano de Castellón. ¿Tú los conoces? Yo, bueno, no sé quién está ahora. En distintas etapas, pero sí, bueno, es un club yo conocí a los Nadal. Hace unos años estaba un poco justito y ahora pues al revés. Sí, no, pero llevan unos años también haciendo cositas interesantes y trabajando muy bien. Tiene mérito, 50 años, ¿no? Ya en la última etapa de Jubelama ya estaban poniéndose las pilas y trabajando muy bien y haciendo cositas chulas. Y sí, yo no sé quién está ahora, pero bueno, yo conocí a los Nadal, que fueron los que montaron el club y los que lo pusieron en buen nombre en la ciudad. Y sí, ha sido un club siempre muy humilde, muy trabajador y ahora además con la suerte de también estar ubicado en una zona concreta de Castellón, que también ha habido ahí mucha expansión. ¿Tú la conoces, esa zona? Yo, de hecho, cuando monté Jubelama, pedí ese campo. O sea, yo no pedí Chencho, yo pedí Gran Vía para Jubelama. El mejor. Porque para mí era
es un campo muy parecido a Rafa la Cena. Está dentro de la ciudad, tiene colegios, institutos a los lados, con lo cual es muy Ahora, fácil. de todas maneras, en Castellón casi todos los años nace un club. Desaparecen pocos, porque ahora mismo, en los últimos años, me parece que hay cierta estabilidad, pero clubs siguen apareciendo. Y hay algunos que resucitan, ¿no? Este Sí, año no ha resucitado el Racing. Correcto, por ahí va. Pero bueno, han habido clubs nuevos como la Madalena, han habido bueno, eso es más bien fútbol aficionado, pero de base... Sí, no, la Madalena lleva unos años también, eso es Lalo Selma. Lalo, sí. O sea, hay bastantes, está la cosa ahí. Pero bueno, también es porque hay demanda. Mientras hay jugadores... Claro, sí. Y eso que en teoría hay menos natalidad, ¿no? Sí. Oye, tú, ya la última, que si no seguimos. ¿Fútbol 7 o fútbol 8? Yo fútbol 7. Fútbol 7, yo creo que para el paso a fútbol 11 es mejor estructura y los fundamentos técnico-tácticos adaptados a los niños pequeños son más fáciles luego de exponer en el campo para el salto a fútbol 11 que con el fútbol 8. O sea, fútbol 7 hasta Levín de segundo año. Sí. O a Levín de segundo año ya que pase en la modalidad de fútbol 11. No, puede ser fútbol 7 igualmente. Perfectamente, sí, ¿no? Sí. Luego ya hablaremos de las categorías, pero bueno, y además lo de infantil de primer año y segundo año, que sí... Además tiene una base muy fácil. Mira, hay unos libros de la Federación Española de Fútbol que se llama Fútbol adaptado al niño o lo que sea, que ya te hablan de que incluso en el periodo de iniciación partidos de 3 contra 3, 4 contra 4, para que los niños tengan más oportunidad de tener contacto con el balón, tener que tomar más decisiones, ir aprendiendo más. Si tú a los niños pequeños les metes más niños en el campo, pues al bueno siempre le cae el balón y al que necesita mejorar le cae menos. Con lo cual, si quitamos niños del campo, pues más posibilidades de contactar con el balón. Ahora la Federación ha puesto en marcha una Copa Federación para alevines de segundo año que se juega fútbol 11. La Federación tiene que tener gente que tiene que justificar que están ahí, que tienen que cobrar los sueldos. Muy bien. Bueno, pues nada, Fede, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos casi 45 minutos de este bloque dedicado a fútbol base. Y nada, muchas gracias y que te vaya muy bien ahí en Rafa la Cena y ya te recordaremos por WhatsApp la clasificación, si te interesa. Mira, me parece genial. Así Las clasificaciones, por ejemplo, tú sí que ahora mismo en fútbol 8, a nivel de federación, siguen poniendo goles a favor y goles en contra, ¿verdad? No lo sé. Sí. Eso te lo digo yo porque lo sé. Vale. Lo que quitaron fueron la tabla de goleadores. Eso me parece genial. Eso es un acierto. Pero yo creo que el siguiente paso sería quitar la tabla de goles encajados y goles a favor. Poner puntos y pro. Pero no hacer como en Valencia, aquello que hicieron de hacer 4 partes, Fede, y al final era 4-0, 3-1, 2-2. No, yo... Aquello no. Partido se juega 25 minutos. Es verdad que necesitan a lo mejor los goles para luego determinar si uno es sexto o séptimo o si uno es campeón o subcampeón, pero con poner el margen de diferencia del propio equipo, pues este equipo tiene +3, este equipo tiene... Con poner el margen de diferencia ya está. Con el margen de diferencia y eso que sea lo que determine, suficiente. No es mala idea. Pues nada, gracias, Fede. A vosotros. Bueno, pues nada, un placer a todos vosotros habernos seguido hoy aquí en Castellón Base. Hemos hablado de básquet con Luis García, hablando de lo que es la conversión de Sociedad Anónima, de este club histórico de Castellón, y hemos hablado también de la historia reciente del fútbol base de la ciudad de Castellón y provincia, como Fede Veroy. A todos vosotros, muchas gracias.